Vamos a dar paso a la primera mesa de este claustro académico y hoy nos vamos a centrar en esta primera mesa en el futuro de Europa tras las elecciones europeas, británica, francesa, que se han celebrado recientemente en los meses de junio y julio. Para ello, hemos pedido a Jorge Padilla, M.A. Chair de Compass Lexecon, patrono de FIDE, que modere esta mesa en la que hemos invitado a participar a Susana del Río, Pablo Simón y Juan Francisco Cano. Sin más, Jorge, te pido que subas, por favor. Presentará Jorge a nuestros ponentes de la mesa y muchísimas gracias a todos. Espero que esta mesa sea tan interesante para vosotros como ha sido en la preparación para nosotros. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros y juntarnos otra vez aquí en FIDE, en el claustro académico. Contamos con un panel destacadísimo para hablar de un tema de amplia actualidad y grande relevancia. Tenemos a Pablo Simón, Susana del Río, Juan Francisco Caro. No voy a hacer introducciones sobre sus currículums porque lo que quiero es oírles y no quiero dedicar el tiempo fundamentalmente a que me oigáis a mí. Así es que, si os parece, lo que vamos a hacer es estructurar esta sesión de la siguiente manera. Vamos a centrarnos primero en las europeas y después hablamos de las francesas, de las elecciones francesas y británicas. Y lo que me gustaría no solo es que nos contarais qué es lo que ha pasado en estas elecciones, sino qué repercusiones tienen para el futuro y para el futuro tanto a nivel europeo como en particular para España. ¿Qué implicaciones tienen los resultados de estas elecciones sobre nuestro país? Os voy a pedir concreción, yo os voy a pedir que en esta primera ronda en la que vamos a hablar sobre elecciones europeas le dediquéis a cada uno de vosotros 5 minutos. Y quizá el orden en esta primera instancia es empezando contigo, Pablo, y después haremos el orden reverso. Te dejo siempre en medio como lugar de privilegio. Muy Pablo. bien, pues nada, antes de nada, muchas gracias a todos y a todas por venir. 5 minutos para resumir 27 elecciones en Europa que ocurren de manera simultánea entre el 7 y el 9 de junio. Parece facilísimo, pero en absoluto no lo es. Por lo tanto, voy a intentar ser muy sintético respecto a 3 o 4 claves y luego, si queréis, pues en la mesa vamos profundizando, ¿no? Primero, como estaba previsto y como suele ocurrir en las elecciones europeas, nosotros las solemos caracterizar como elecciones de segundo orden y más o menos esta ha sido la pauta en la mayoría de los países. ¿Esto qué significa? La gente se abstiene más que en las elecciones generales. Es cierto que hemos tenido una media de participación en todo el continente del 51%, que es prácticamente equivalente a la que hubo en la anterior elección, pero en cualquier caso ha sido menor a la participación en las elecciones nacionales. Y en la mayoría de los casos se suele cumplir también que se emplea como un voto de castigo al gobierno y al mismo tiempo los partidos más pequeños y normalmente más extremos suelen tener más oportunidades de obtener representación política. Hemos visto, además, en estas elecciones europeas, que, insisto, luego, en función de su resultado, condicionan el pacto de gobernabilidad, que luego implicará la formación de la Comisión, que en general la suerte de las diferentes familias europeas ha ido en línea con lo que vimos en las elecciones anteriores. Quiero decir con esto, el Partido Popular Europeo está un poco más fuerte de lo que estaba en las elecciones anteriores. Los socialdemócratas se continúan agostando de manera progresiva, continúan perdiendo votos y diputados cada una de las elecciones, nada nuevo aquí. Tal vez la transformación más relevante y lo que ha cambiado más en las familias europeas haya sido la importante caída de liberales y verdes, que yo creo que esto es un aspecto muy relevante. Y por último hemos visto de nuevo una suave subida, porque se suele caracterizar desde los medios de comunicación como un tsunami. Esto no es verdad. Marine Le Pen tiene razón, esto no es un tsunami, es una marea, ¿vale? Continúa subiendo el nivel del mar. De las derechas radicales, que luego, supongo, profundizaréis más, se han partido de nuevo en diferentes grupos, como también podíamos anticipar, ¿no? Esta idea de que se iban a coordinar no estaba nada claro. Por lo tanto, lo que vemos es que la gran coalición, entre comillas, que no olvidemos que es una gran coalición de entrada, pero no de salida, es decir, es una gran coalición entre Partido Popular, Socialdemócratas y Liberales, para conformar el pacto de gobernabilidad, pero luego, cuando discutamos de leyes concretas, habrá que ver cómo se condicionan las alianzas, ha aguantado, pero el Partido Popular Europeo es pivotal.
¿Vale? Esto es clave porque ahora el Partido Popular Europeo es quien puede virar en una dirección o en otra y por lo tanto ya podemos anticipar que algunas políticas que tienen que ver con el Pacto Verde Europeo, que tienen que ver con el pilar social, pues probablemente vayan a sufrir más retrocesos de las que vimos en la legislatura anterior. Es decir, que la Comisión von der Leyen tendrá un carácter distinto a la que tuvo en la anterior convocatoria. 2 o 3 titulares más rápidos. El eje franco-alemán se continúa gripando. ¿Vale? Yo creo que esto es lo más relevante porque volvemos a ver que tanto el macronismo como el tripartito que gobierna en Alemania son los que han sufrido una erosión electoral más importante. Las derechas radicales europeas crecen mucho en Francia, Alemania y Polonia. Este es el eje central porque, y esto es relevante, sin embargo en Escandinavia las derechas radicales retroceden. ¿Vale? Y es allí, por ejemplo, me refiero a Dinamarca o me refiero, por ejemplo, a Suecia, donde forman parte de gobiernos. ¿Vale? Por lo tanto, ahí retroceden, mientras que es en el eje franco-alemán donde vemos en mayor medida este retroceso. ¿Cómo afectará esto a España, ¿no? ¿Cómo nos afectará a nosotros? Bueno, España, junto con Portugal, y creo que había también Países Bajos, creo, somos los únicos que mandamos a los 2 primeros partidos plenamente europeístas. ¿Vale? Nosotros somos, como decía aquel embajador alemán, socio fundador honoris causa de la Unión Europea. ¿Vale? No la inauguramos nosotros, pero nos la creemos mucho. ¿Vale? Y que Partido Popular y Partido Socialista sean las primeras fuerzas, igual que lo son socialdemócratas y conservadores en Portugal, pues bueno, insiste en esta idea de que la península ibérica contribuye al proyecto europeo de forma muy activa. Ahora lo que habrá es que pelear por puestos en la Comisión, ya sabemos que Teresa Rivera va a ser la gran apuesta de este gobierno. Habrá que ver con qué cartera. Yo creo que esto va a ser el equilibrio fundamental porque probablemente la cartera verde vaya en retroceso, pero a España le interese tener energía o industria para tener una capacidad de influencia en ese aspecto. Y ya por último, que me parece muy bien que intentemos hacer valer, o que los partidos españoles intenten hacer valer nuestro relevante rol en los grupos parlamentarios. Me congratula que Iratxe García vaya a continuar al frente del Grupo Socialista, pese a que los demócratas italianos han pasado por delante. Lo mínimo exigible es que Esteban González Pons, del Grupo Popular, tuviera también una responsabilidad destacada en el PP europeo y que, por favor, nuestros partidos tengan presente que la Unión Europea es algo a lo que no solo se va a pedir, sino en lo que tenemos que dejar de ser una fuerza pasiva, sino mucho más proactiva. Esto ha ido cambiando, creo, en la última legislatura, pero España tiene que ser ahora una fuerza de transformación y de contribución al proyecto europeo. Esto es clave y, por último ya, que no nos olvidemos de infiltrar a más gente en cargos medios en la Unión Europea, porque somos muy torpes, honestamente. Más allá de Jaume Duc, no tenemos nadie en puestos relevantes, mientras que Italia y Alemania sí los tiene en segundos y en terceros escalafones. Y a veces nos olvidamos de que esto es tan importante como tener puestos senior de representación. O sea, vamos a ver si esta... ¿Puedo añadir una cosita más? ¿Me dejáis una cosa más? Perdón, porque digo, ahora termino, pero es broma todo el rato. Estoy haciendo, ¿vale? Por romper una lanza así un poco de optimismo también, estoy haciendo ahora mismo una investigación comparada con una colega italiana en la que estamos comparando la profesionalidad de la clase política europea, española e italiana. Y está absolutamente perpleja, porque dice que tenemos una clase política espectacular. Que nosotros, atención, porque ya sabía yo que ibais a reaccionar así, que nosotros tengamos una tasa de mortalidad de solo el 50% de nuestros eurodiputados, es decir, que repitan en el tiempo, es algo muy positivo porque permite que se especialicen. Que tengamos a casi el 100% de nuestros eurodiputados con formación de estudios universitarios, en comparación con Italia, que solo es el 30%, es un auténtico récord. Y el hecho de que nosotros vayamos teniendo poco a poco una suerte de clase política europea, que más allá de lo que discutamos en nuestros asuntos, va haciendo su trabajo en Bruselas sin que lo veamos, yo creo que es una buena noticia e indica que nuestros partidos, más allá de sus trifulcas aquí, sí se están tomando en serio la importancia del teatro de operaciones europeo. Y yo creo que eso es una buena noticia, por terminar también con una nota positiva. Estupendo, muchísimas gracias, Pablo. Pues Susana, bueno, te cedamos los trastos. 5 minutos. Vale. En primer lugar, muchísimas gracias, como siempre, Cristina, Carmen, querida Victoria, querido Álvaro, a todo el equipo de FIDE. Muchísimas gracias, Jorge, por moderar la mesa y por estar por compañeros de mesa de los que voy a aprender tanto. Bueno, para mí, lo primero que hay que destacar de los resultados de las elecciones europeas y el impacto que va a tener o que debería tener también en la política nacional, en nuestra política europea, es
la reedición de la Gran Coalición, populares europeos, socialistas y demócratas europeos y de Renovar Europa. ¿Por qué? Y de los liberales. ¿Por qué? Porque esa gran coalición es realmente la que indica lo que es Europa, la que revaloriza lo que significa ser europeo, la que ensambla y la que eleva los valores europeos y la que también, ¿por qué no?, hace tangible aspectos tan importantes como ha sido pues la campaña de vacunación europea, los fondos de recuperación europeos Next Generation EU y todos los grandes desafíos geopolíticos del despertar geopolítico de la UE que tenemos por delante, la doble transición ecológica y digital, el fortalecimiento de las políticas de seguridad y defensa europea, la autonomía estratégica abierta europea, la competitividad y cómo se enlazan, por ejemplo, a los dos informes tan importantes, el de Enrico Letta, más allá del mercado único europeo, del mercado interior europeo, y el de competitividad de Mario Draghi. Yo creo que esa reedición que en la declaración que hizo Ursula von der Leyen cuando estaban comenzando a visibilizarse los primeros resultados de las elecciones europeas el pasado 9 de junio y su intención, si ella repetía, que así seguramente va a ser, ¿no?, la semana que viene la votación para que repita como por segunda legislatura como presidenta de la Comisión Europea, yo creo que es el gran poder que tiene la Unión Europea. A mí no me gusta la palabra centrismo, bueno, me parece bien la palabra centrismo, la palabra centralidad, pero realmente la palabra que me gusta es la palabra centro y la Unión Europea es búsqueda de consenso a través del debate, negociación, Consejo Europeo, cómo se hace esa negociación al más alto nivel entre los Estados miembros de la Unión Europea, entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y cómo se dan luz verde o no a esas grandes decisiones que impactan directamente en la política española y en la política de todos los Estados miembros. Luego veo también que es muy, muy importante poder mirar a lo que es la comunidad política europea. La gran idea de Macron, la gran idea que bueno, pues comenzó durante presidencia checa el Consejo de la Unión Europea y por la que 27 Estados miembros de la Unión Europea, los que somos, se unen a 17 países que sin ser miembros de la Unión Europea, como Ucrania, sí que quieren estar bajo el paraguas de los derechos, de las libertades, de las grandes configuraciones en el tablero político y geopolítico mundial de nuestro tiempo. Y esto me parece muy importante porque si los partidos de derecha y los partidos de extrema derecha, que normalmente no son europeístas y lo que quieren es disfrazar sus discursos de europeísmo y de política europea, pero ya no piden no votar en las europeas, piden que se les vote en las europeas para luego fracturar, fragmentar o desintegrar lo que es la Unión Europea desde dentro. Conservadores y reformistas europeos, con Meloni, ahora vamos a decir que es el partido con el que está ahora tejiendo consensos o búsqueda de pactos Ursula von der Leyen, primero con los verdes, pero con el que va a hablar y ya ha hablado Ursula von der Leyen, y más en esta semana en la que se están constituyendo los votos de la próxima semana en Estrasburgo, pero también las grandes comisiones parlamentarias en el seno del Parlamento Europeo. Luego tenemos Patriotas por Europa, el partido que ha gestado directamente Orbán, que además tiene ahora la presidencia española, la presidencia húngara rotatoria del Consejo de la Unión Europea, que ya sabemos que está incluso yendo a hablar a China, también con Putin, etcétera. Esto es un tema que tenemos que estar mirando. Y también cómo se ha desintegrado, se está desintegrando o diluyendo sería la palabra, identidad y democracia, a favor de lo que va a ser el Partido de Europa por las naciones soberanas. Esto tiene una impronta política muy importante. ¿Por qué? Porque es volver a la soberanía nacional, es volver a mirar
a los intereses de los Estados miembros, es volver a la política intergubernamental para que gane a la política europea, que es la que ha hecho posible, por ejemplo, la luz verde hacia los fondos de recuperación europeos, como he dicho antes, o hacia la campaña de vacunación europea. Y ya para terminar, decir que si vamos a tener un comisario de industria de defensa europea, no un comisario de defensa, porque la Unión Europea no quiere con palabras invocar o trasladar ese mensaje militar, sino un mensaje derivado de la narrativa de la reindustrialización, que es otro de los focos en los que tenemos que tener mucha atención en relación, por ejemplo, a lo que decías, Jorge, de ese impacto de las elecciones europeas, de sus resultados, de la configuración de nuestra democracia supranacional en temas tan relevantes como la doble transición ecológica y digital, la autonomía estratégica europea, la no dependencia, el impacto de los informes de Enrico Letta y el que va a venir dentro de muy poco de Mario Draghi, y también de la competitividad y de que la Unión Europea sea menos dependiente de China, pero que tenga ahí también un punto en el que, por supuesto, tampoco se aísle del gran comercio internacional, sin embargar, como hace Estados Unidos, a China con sus aranceles, etcétera, pero al mismo tiempo también diciendo que tenemos que ser más independientes. Eso es la autonomía estratégica abierta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de pasarte la palabra, Juan Francisco, aprovecho, a colación de lo que ha estado diciendo Susana, para anunciar que a la vuelta del verano tendremos a Enrico Letta con nosotros para presentar su informe y para que podamos discutir y comentar con él. Juan Francisco. Hola, muy buenas tardes. Pues nada, por supuesto, gracias a Fundación FIDE por la invitación de participar en esta jornada y también a todos ustedes los asistentes. Yo, por poner un titular que pudiera resumir un reportaje, les va a sonar a personaje televisivo, pero para mí la idea sería hoy no, pero ¿y mañana? Hoy no se ha producido el gran cambio de la política que se temía en Europa hacia la derecha, pero no sabemos muy bien qué puede ocurrir en el futuro. Es verdad que, bueno, pues al final Europa ha salvado, y tomando terminología del tenis, hablando antes con Susana, que le gusta mucho el tenis, Europa ha salvado el partido en el último set. Este partido lo hemos ganado, pero no sabemos qué va a pasar en el siguiente torneo. Exactamente. Y es verdad que los tres grandes partidos van a seguir dirigiendo la política europea en los próximos años y segura que no habrá demasiados cambios con esa dirección, sobre todo además que se ha visto que ha habido mucha prisa por llegar al acuerdo de los top jobs, o sea, en pocos días han llegado al acuerdo de antes de que salte otro más a pedir puestos, nos lo repartimos entre nosotros, ¿no? Y creo que eso, además de que también se vaya a renovar, como parece ser, que a von der Leyen como presidenta de la Comisión va a dar una cierta continuidad a las políticas. Algo tiene que cambiar, por supuesto, no va a seguir todo en esa misma línea, pero es que ya se ha visto también que con los dirigentes actuales, con algunos ya nuevos dirigentes europeos, en el último Consejo Europeo ya se han aprobado la Agenda Estratégica 2024-2029 y las grandes líneas de la política van a seguir más o menos por donde estaba. Es verdad que son cosas muy generales todavía, que lo habrá que aterrizar, pero en tres palabras van a ser democracia, los valores democráticos, va a ser seguridad y va a ser competitividad. Y dentro de esas grandes políticas, me gustaría mencionar dos que yo creo que tienen especial trascendencia para España. En el lado de la defensa, la autonomía estratégica y sobre todo el reforzamiento de la inversión en las capacidades de defensa, son un reto especialmente difícil para España porque, como seguramente habrán visto en los últimos días, España es el país que menos gasta en defensa sobre el Producto Interior Bruto de todos los socios de la OTAN. Tenemos el compromiso de llegar dentro de no muchos años al 2% del PIB. Los presupuestos crecen todos los años, pero llegar hasta el 2% del PIB va a ser un ejercicio especialmente difícil, sobre todo también con un gobierno de coalición de izquierdas donde la defensa no es siempre uno de sus grandes temas y no gusta dejar de invertir en otras cosas para reforzar la defensa, ¿no? Y el siguiente es también lo mencionaba Susana, el Pacto Verde Europeo. Puede ser una oportunidad que tengamos una comisaria europea en energía. No se sabe si tanto energía como medio ambiente. Medio ambiente no será lo mismo que energía.
Pero para España es una gran oportunidad que puedan continuar las líneas políticas que hemos visto en los últimos años, porque España tiene un gran potencial en energías renovables, lo estamos viendo, no solo ya con las, entre comillas, más tradicionales de solar y fotovoltaica, con el hidrógeno verde en los próximos años también podemos ser una gran potencia, un gran suministrador de energía a Europa, y eso es un asunto muy clave. Pero más allá de eso, no hay que olvidar que se ha visto en estas elecciones el crecimiento de la extrema derecha. Lo ha mencionado Susana, ya tenemos 3 partidos, más o menos de extrema derecha, pero está creciendo y eso es síntoma de que hay un malestar en Europa, en la ciudadanía. Lo sabemos en muchos jóvenes, lo hemos visto también en España, lo estamos palpando, por ejemplo, en los últimos sondeos con Se acabó la fiesta, ya empieza a verse que su sustento son los jóvenes y que hay una cierta insatisfacción con la política, ocurre en otros países europeos y también afectan otros problemas, por ejemplo, como el de la vivienda, que no es solo una cuestión española. Y, de hecho, el Grupo Socialista, en su reunión con Ursula von der Leyen, ya ha dicho que entre esas políticas europeas hay que incluir específicamente una política de vivienda, porque no puede ser que los jóvenes sigan teniendo las dificultades que existen hoy en día, también, entre otras cosas, por la baja capacidad, la bajada en los niveles de renta que han tenido los jóvenes en las últimas décadas, y esos son, yo creo, los principales temas que nos pueden afectar. Muy bien, antes de que pasemos a hablar de británicas y de francesas, vamos a reflexionar un poquito sobre algunas de las cosas que habéis dicho. A mi entender, desde el punto de vista de España, un país que tiene una renta per cápita inferior a la media y que tiene un déficit de productividad y que tiene ciertas debilidades en cuanto a su capacidad de financiación de las empresas, etcétera, el proyecto europeo es súper útil en la medida en que, 1, exista una unión bancaria, 2, exista un presupuesto fuerte, 3, se sigan con políticas de cohesión. En el nuevo marco electoral, con los resultados que tenemos, ¿qué podemos esperar en esas dimensiones? ¿Podemos esperar una aceleración o un retraso en los esfuerzos por lograr la unión bancaria? ¿Qué puede pasar con el presupuesto europeo cuando parte del Parlamento está ahora en manos de gente que no cree en esa Europa federal o cuasi federal? ¿Qué es lo que esperáis de estos próximos 5 años en el proceso de integración económica? Y también me gustaría saber vuestra opinión en el proceso de integración política, ampliación. Bueno, claro, yo no soy especialista ni en temas de unión bancaria ni en similares. La cuestión es que los equilibrios políticos hoy dentro de la Unión Europea son más débiles y los números son más estrechos. La propia elección de la Comisión von der Leyen va a ser más estrecha en esta ocasión de lo que fue en la anterior. Y esto evidentemente presenta algunas potenciales debilidades a futuro cuando sabemos que, 1, el plan de los fondos Next Generation se termina ya, va a terminar durante esta legislatura, por lo tanto tenemos que ver si interesa o no prorrogar algún tipo de sistema de mutualización de deuda. Va a ser un debate que se va a abrir y yo creo que esto es un aspecto. A propósito de la unión bancaria, yo creo que hay un avance que se está empezando a plantear en la Unión Europea, a mi juicio muy importante, que es que estamos empezando a ver que la migración hacia las criptomonedas, etcétera, puede terminar privándonos del agente monetario fundamental, que es el Banco Central, en el momento en el que se pueda perder ese control. Y esto se está empezando a avanzar y se está empezando a discutir también en la Unión Europea de cómo establecer controles o regulaciones para no perder la política monetaria, porque esto para nosotros es muy relevante. Yo personalmente soy muy escéptico, y ya sé que la presidencia española ha puesto muchos esfuerzos en ello, en esta idea de la autonomía estratégica abierta, que suena un poco a vamos a hacer políticas industriales pero solo la puntita, por una razón, porque tenemos un problema serio de integración de nuestros mercados, incluso ya lo tenemos dentro de España y también de nuestros aparatos productivos. Yo creo que esto es un problema clave porque ahora mismo en el entorno de competitividad que estamos hablando hay 2 modelos de capitalismo, grosso modo, el capitalismo liberal de mercado y el capitalismo de Estado. Y todo el mundo está jugando en una de estas 2 ligas, independientemente de si eres sistema autoritario o democrático. Pero claro, la Unión Europea ha apostado por la economía de mercado liberal, pero al mismo tiempo tenemos agentes terceros que siguen participando de sectores industriales importantes. Y la gran reflexión de siempre, aparte de Airbus, es cuáles son los campeones industriales europeos, si es que son europeos y no son alemanes o franceses.
¿Vale? Entonces entramos otra vez en la discusión a propósito de nuestros tejidos industriales, si están integrados o no. Yo creo que esto es algo que interpela también a las reformas que nosotros podamos hacer desde la propia España. Yo estoy convencido de que, yo no conozco el informe Letta, no lo he leído y ignoro si van por aquí las cuestiones de mejora de la competitividad, pero sí hay algo evidente, que es que nosotros tenemos elementos propios internos de España que nos lastran a la hora de ser competitivos. Y se había planteado uno que nunca se habla, solo se habla desde la perspectiva social, pero yo creo que nunca se habla desde la competitiva, que es el mercado de la vivienda, que restringe la movilidad de nuestra mano de obra y que hace mucho más complicado el que haya un ajuste entre los mercados de trabajo, ¿no? En propósito de dónde hay demanda y dónde hay oferta, y de esa restricción de la movilidad pues nos hace también menos productivos y nos vuelve más rentistas y por lo tanto invertimos menos en industrialización y más de más, etc. Bueno, todas ese tipo de reformas no nos las va a hacer la Unión Europea. Puede darnos aliento, pero eso sí que va a depender de nosotros. Y si los equilibrios políticos son precarios en Europa, no te cuento ya los nacionales. Susana. Sí. Bueno, yo creo que aquí también hay que fijarse muchísimo en el tema del marco regulatorio, ¿no? Europeo en relación a temas. El Pacto Verde Europeo está todo el tiempo sobre la mesa y, de hecho, las protestas de los agricultores, que aquí en España, claro, en toda Europa, en toda la Unión Europea, pero es un sector muy principal, muy prioritario, yo creo que aquí también va a ser muy importante ver cómo es capaz la Unión Europea de conjugar, de sincronizar lo que le pide cada Estado miembro dependiendo del peso que cada sector tenga en cada país, y cómo es capaz, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, a Ursula von der Leyen cuando comienzan las protestas de los agricultores y cuando tienen a los tractores delante de las instituciones europeas, como ella rápidamente dice que va a haber un cambio en el tiempo de barbecho, ¿no? Para en ese mismo momento, a bote pronto, poder decir a los agricultores, venga, aquí tenemos que ser más flexibles. Yo creo que la flexibilización en cada sector, en el tema del modelo regulatorio europeo, que por una parte tiene que no perder un ápice de la seguridad normativa que aplica, que implica y que ejerce cada día, pero al mismo tiempo tiene que ser capaz también de actuar y de reaccionar, sobre todo, porque en eso estamos. Yo creo que esta legislatura europea 2024-2029 va a ir en ese sentido, fraguando mucho políticas en relación al bote pronto y a las protestas, en este caso hablaba de los agricultores, y también en España, fundamentalmente en relación a cómo se realiza esa doble transición ecológica y digital. Luego también veo que es muy importante en relación a los fondos de recuperación europeos, en el informe de Enrico Letta sobre mercado interior único, mercado único europeo, se habla ya de cómo establecer como mecanismo permanente, como instrumento permanente, el tema de los eurobonos, ¿no? Cómo esta primera hazaña europea de la emisión de deuda conjunta, cómo debe establecerse como algo más constante, permanente en el tiempo. Y en relación a Mario Draghi y a su informe, tuvimos un adelanto y tuve la suerte de estar con él en Juste hace 2 semanas y, bueno, el informe sobre competitividad, pues ¿cómo nos afecta también? Pues nos afecta, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con ese país 28, Estado miembro 28 virtual, en el que puedan los Estados miembros ejercer y elaborar transacciones comerciales virtuales que realmente hagan posible un modelo común en relación a la gran conquista o al gran desafío de conseguir realmente una política fiscal común europea. Esto yo creo que es un tema muy, muy interesante y muy importante. Y luego también hablar en relación a la ampliación. No se puede realizar ampliación, el otro día me lo preguntaban, vamos hacia una ampliación, pero no puede haber ampliación si no hay una profundización política de la Unión Europea al mismo tiempo que vertebre realmente las políticas
que desdobla, que despliega la Unión Europea. Y yo creo que ahí agricultura, doble transición ecológica y digital, por supuesto reindustrialización, dependencia energética, reducción de riesgos, que también está en el informe de Enrico Letta, ese lugar, ese país número 28 virtual para conseguir también que se animen los Estados miembros a unirse en ese país virtual para esa economía, ¿no?, liberal, pero al mismo tiempo realmente plenamente europea. La política fiscal no es fácil en la Unión Fiscal Europea, pero es verdad que con los fondos de recuperación europeos hemos dado un paso en ese camino. Yo querría ser optimista porque la Unión Europea ha tenido siempre momentos muy difíciles, pero al final siempre los marcos financieros plurianuales, incluso aunque sea ya entrados en el periodo operativo, al final se han acabado cerrando con algún acuerdo. Pero coincido con Susana en que la cuestión de la agricultura va a ser un tema muy importante, quizá no tanto por la cuantía de los fondos, que seguimos, la PAC sigue siendo casi el principal capítulo de gasto del presupuesto comunitario, sino por la regulación del propio sector, porque por lo que estamos viendo, la introducción de la perspectiva verde en la política agraria ha llegado quizás con demasiada fuerza y para muchos pequeños agricultores todos los requisitos, incluso administrativos, para cumplir con la normativa y también para poder acceder a partes de los fondos que ya están vinculados a ciertas acciones de sostenibilidad en el territorio, se le hace inabarcable. Entonces, se está desnaturalizando la PAC que se conocía hasta ahora y cómo se puede reenfocar eso para conseguir los equilibrios en todos los países va a ser una de las principales dificultades. Y otra cuestión, quizás les va a parecer una anécdota sin importancia, pero hilando el tema de la vivienda, y que lo mencionaba también antes Pablo y demás, que no estaba muy en la agenda, yo soy extremeño y hace poco hacía un estudio de cuántos estudiantes de Extremadura vienen a la Universidad a Madrid, y en la última década se ha reducido muchísimo el número de estudiantes porque prefieren irse a Salamanca, sobre todo, o a Sevilla, porque son ciudades donde el alojamiento es más económico que Madrid. O sea, la gente no elige ya universidades por sus perspectivas de esto, por su calidad de estudio, sino simplemente por dónde se pueden pagar el alojamiento. Y eso es algo que habrá que resolver muy a corto plazo. Os voy a llevar ahora a Francia. Y quiero que hablemos de... Vamos a empezar por él y terminamos por ti. Quiero que hablemos de Francia, quiero que hablemos de los resultados de Francia, pero me gustaría que, en la medida de que lo estiméis oportuno, también me respondierais a la siguiente pregunta. ¿Se puede tener un país en el que se hace un cordón sanitario al 40% de la población? Eso es bastante difícil. Precisamente yo quería empezar por ahí porque el cordón sanitario ha funcionado, pero solo ha funcionado para frenar a la extrema derecha, pero no ha funcionado hasta el momento ni para rebajar el peso de la extrema derecha, es decir, simplemente aislándolos no consigues que la extrema derecha baje, ni tampoco sirve, al menos hasta el momento, para darle un gobierno a Francia y ni tan siquiera un gobierno ciertamente estable, o sea, que dure por lo menos hasta que se puedan repetir unas elecciones, ¿no? El reagrupamiento nacional ya tuvo en las elecciones europeas más del 30% de los votos. En la primera vuelta de las elecciones tuvo el 33%, en la segunda ha tenido el 37%, es decir, no va para abajo, al contrario, va para arriba. Como decía Pablo al principio, la ola, aunque sea poco a poco, pero la ola sigue subiendo, el nivel del mar sigue subiendo y simplemente por aislarlo no se va a silenciar. Es lo que decía al principio, el crecimiento de la extrema derecha creo que está vinculado a un malestar entre la población y mientras no se ataquen las causas de ese malestar general, no se va a conseguir reconducir el clima político en Europa. Yo creo que ya estamos viendo que Francia necesita una nueva bandera que agrupe a la política nacional, que le dé una nueva perspectiva al país y mientras eso no se consiga, que sea realmente una política de unidad y pensando en todos los franceses, la extrema derecha se va a limitar a esperar a que llegue su momento y quizás sea 2027, que no está ya muy lejos en las próximas presidenciales. Susana. Sí. A ver, yo creo que Macron, como siempre o muchas veces, que tiene grandes ideas y es muy europeísta,
cuando el otro día, a lo mejor, en una reacción egocentrista, un poco narcisista, imperialista, incluso nos sorprendió a todos, ¿no?, cuando convoca elecciones al ver los resultados de las europeas, yo creo que fue valiente. Yo creo que, aunque miembros de su propio partido, el propio Attal, no creía o no le acababa de convencer qué estaba pasando, yo creo que fue valiente, porque podemos decir que cambió en ese momento la estrategia de Le Pen y que en ese momento también él mismo dio una oportunidad al electorado para que decidiese. Es verdad que el cordón sanitario, pues bueno, es un cordón sanitario que puede servir para el momento en el que el ciudadano francés, en este caso, ejerce su derecho a voto, pero que no es tanto representativo de lo que es la sociedad francesa en sí misma. ¿Por qué digo esto? Pues porque es verdad que se una el nuevo frente de las izquierdas con el centro político de Macron, que la coalición de siempre, Juntos, junto con Renacimiento, el partido de Macron, junto con Horizonte y junto con Modem, sean capaces de unirse para formar ahora gobierno. Y, bueno, pues es complicado, ¿no? Pero a mí me parece que ha conseguido su principal objetivo. Y a mí me parece que cuando se dice que no se ha clarificado, como él dijo, el panorama político de Francia tras las elecciones, sino todo lo contrario, yo sí veo clarificación del panorama político actual y hacia futuro, y fundamentalmente hacia cómo se crea tendencia política. Yo creo que esto es muy importante. Y luego también me parece muy importante porque se ensambla mucho mejor lo que ha sucedido con la propia política de la Unión Europea, en el ir y venir continuo de la política europea con las políticas nacionales, ha conseguido también algo que no se consiguió aquí en la campaña de las europeas, y es que se hablase del tema europeo. O sea, en la campaña aquí europea no se hablaba de las elecciones europeas en un porcentaje grande. Yo tengo la suerte de tener una gran amistad con Esteban González Pons, le ha nombrado antes Pablo, también con Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo, y realmente con uno y con otro, pues a cada uno le decía: Jaume, no están hablando de enclave europea. Y a Esteban le decía: Esteban, tenéis que hablar más de Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Francia sí ha clarificado, aunque sea difícil ahora tejer el nuevo gobierno, lo que quería Macron, que era que los ciudadanos franceses dijesen: no queremos a Le Pen. Pues mira, me alegro de que vaya a tener ocasión por primera vez de discrepar con Susana en algo, porque yo creo, por el contrario, que Macron ha hecho una de las operaciones políticas menos rentables que se puede hacer desde cualquier perspectiva, y me explico. Emmanuel Macron pedía una clarificación, y lo que le han dicho los franceses es lo mismo que le dijeron en las presidenciales del 22, o lo mismo que ha salido sistemáticamente en las encuestas. Francia es tripolar. En Francia hay tres grandes polos: el de la derecha autoritaria, nacionalista y xenófoba, el de la izquierda ecosocialista, republicana, demócrata, y el del centrismo liberal, europeísta, tecnócrata. Esos son los tres polos. Emmanuel Macron tenía una mayoría en la Asamblea de 244 diputados, lo cual le permitía igualmente bascular a izquierda y a derecha. El resultado después de esta segunda vuelta ha sido 168, una mayoría más estrecha y mayor dificultad para gobernar. ¿Desde qué perspectiva eso puede ser ganador? Es decir, hoy Francia es más ingobernable que antes de que convocara elecciones, y de hecho no puede volver a convocar hasta dentro de un año. Emmanuel Macron hizo, a mi juicio, un cálculo que fue el siguiente. Como dijeron, de hecho, y lo titularon así muchos diarios franceses: «Allez a la Sánchez», ¿no? Voy a la Sánchez. Después de las elecciones francesas, todo el mundo se va a coordinar detrás de mí, y este fue el error de cálculo, a mi juicio, que cometió: la izquierda no se va a unificar. La izquierda no va a poder juntar una candidatura y volverá a pasar lo de siempre, que es que la izquierda me vendrá a salvar en el último minuto para que no gobierne el Frente Nacional. El error de cálculo fue que efectivamente había una izquierda que se unió en una candidatura rapidísima, inesperada, sorprendió a todos, y permitía votar contra el Frente Nacional y también contra las políticas económicas y las reformas impopulares de Macron al mismo tiempo. Resultado: quedó el Frente Nacional primero, con esta marea que sigue subiendo.
el Frente Republicano, Frente de Izquierdas, el cual se unificó y permitía ese doble voto a la vez, pasó a la segunda vuelta y el macronismo quedó reducido al 20%. Y luego ya, en la segunda vuelta es cuando vemos que el cordón sanitario opera, porque hubo una coordinación. Se retiraron todos los candidatos de izquierda y 2/3 partes de los macronistas. Por eso, por favor, cuando miren los resultados, no comparen nunca la segunda vuelta entre elecciones, ¿vale? Porque no van los mismos candidatos a todas las circunscripciones y hay gente que lo está haciendo y dice, ¿cómo es posible tal? No, ¿vale? Hay que comparar la primera. Recuerden que la primera vuelta en Francia es para elegir, la segunda es para descartar. ¿Vale? Y lo que hacen la segunda es descartar lo que no les gusta, y eso es lo que vimos ahí, y luego el votante, en el cual el votante de izquierdas en un 74% votó por Macron cuando se enfrentaba, macronista, cuando se enfrentaba al reagrupamiento nacional, y ojo con este dato, 70% votó a la derecha de los republicanos, de la izquierda, 70% a la derecha de los republicanos, que es como si aquí los votantes de Sumar votaran al PP, con tal de que no saliera alguien del Frente Nacional. Eso entre el macronismo estuvo solo en el 55%. Es decir, la izquierda que se movilizó no solo catapultó a ser primera fuerza al frente de izquierdas, sino que también salvó al centrismo. Porque en la retirada estratégica la izquierda se movilizó detrás de Macron. Por eso el resultado termina siendo un poquito más mixto. Es decir, ¿podría haber sido mucho peor de lo que le pasó a Macron? Sí, sin duda. Podría haber sido mucho más desastroso, que es una cohabitación con Bardella. ¿Ha sido una operación políticamente rentable? No. En absoluto, porque la gobernabilidad ahora es más difícil. Resultado, incertidumbre, no sabemos qué gobierno, van a probar a ver si un tecnócrata entre medio, van a probar un poco a la izquierda, a la derecha, y un año de parálisis porque no puedes volver a convocar elecciones otra vez. Lo siento, hasta Júpiter puede cometer errores, y es verdad que hay un elemento que también es importante. Es verdad que las izquierdas están divididas, pero el macronismo también, Sí, que es que Macron es un pato cojo, que es que Macron en 2027 no se puede presentar. Entonces, vamos a ver aquí mucho juego político, vamos a ver cómo reaccionan los diferentes sectores y, en fin, de lo malo, quien lleva la representación exterior sigue siendo la presidencia de la República y eso es algo que a nivel europeo nos puede venir bien. Yo me quedo con eso. Pero la política interna de Francia, que ya tiene problemas, que la Quinta República lleva mucho tiempo en una crisis profunda, yo ahí lo veo complejo, Lo veo complejo. Y si damos unos pasos hacia adelante y miramos a lo largo en el tiempo, y utilizamos a Italia como un antecedente. Gobiernos tecnócratas, gobiernos de centro con una base relativamente débil terminan en Meloni. Es que el reagrupamiento nacional se va a quedar con la oposición. Es que si hay un pacto de izquierdas y centristas, quien se queda con la oposición es reagrupamiento nacional. Luego... Bueno, es que eso es lo que yo creo que quería Macron. O sea, Macron salvó, no a sí mismo también, pero lo que ha salvado es ese que no lo tuviera tan fácil en la segunda vuelta Meloni-Le Pen. O sea, yo cuando mi mirada es a ese centro político y mi mirada es a que ha salvado que no volviera a ganar Le Pen. Y bueno, es verdad que, estoy completamente de acuerdo con Pablo en que es muy difícil lo que tenemos por delante o lo que los franceses tienen por delante y por lo tanto todos también a nivel europeo, pero en este sentido, porque claro, Francia es un país muy eje de la Unión Europea, pero yo en ese sentido pienso que fue una operación inteligente, valiente y que bueno, se la ha jugado y que le ha salido bien. Yo creo que Le Pen no pensaba que iba a suceder lo que ha sucedido. Desde la perspectiva española, mirando a cómo nos puede afectar, gobierne quien gobierne en Francia, y no tengo muy claro cuál será la estructura de gobierno, no puede ignorar al 40% de la población. Sus políticas tendrán que estar orientadas al menos a intentar recuperar parte de ese voto. Esos son políticas soberanistas. Que desde nuestra perspectiva, al menos como yo lo veo, no sé cuál es vuestra opinión, son pues, frenos al tipo de política europea que nos puede interesar. ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, yo veo que realmente en el tema, por ejemplo, políticas sociales, pues hay un gran conflicto, porque todo el poder que tiene y el respaldo en la urna debido al cordón sanitario que tiene ahora la izquierda, pues es un poder que va a
como se dice, no a fracturar, pero a tener que limar muchísimas diferencias respecto a las políticas centristas o a las políticas de Macron, etcétera. Es difícil, claro que es difícil, pero bueno, también en el Parlamento Europeo ahora va a haber que conjugar, aunque se reedite la gran coalición, va a haber que hay una oposición muy, muy fuerte de los conservadores y reformistas, de Patriotas por Europa, y con Orbán ahí dirigiendo la orquesta, y también pues, de la nueva plataforma que acaba de crear y que acaba de lanzar Alternativa para Alemania, que ese va a ser el meollo más duro. Yo siempre intento como equiparar y ensamblar lo que es la política o las políticas nacionales con lo que puede suceder a nivel europeo y al revés. Y sinceramente es difícil, pero bueno, es que es lo que tenemos. Yo creo que es lo que tenemos a nivel europeo, una polarización y una política polifacética que realmente pues, requiere de otra gobernanza diferente a nivel nacional y a nivel europeo. Bueno, quizás una de las claves es que para la extrema derecha uno de sus temas centrales es la inmigración, aquí en España y en prácticamente todos los países, y si se encuentra algún tipo de solución, que no será fácil, a la situación migratoria que hay ahora mismo en Europa, podría contribuir a no dejar en el silencio a ese 40% de la población que hay allí, o del 30% de los jóvenes en España ahora mismo que están pensando en votar alguna de las alternativas de extrema derecha en España. La Unión Europea se plantea, dentro de esta agenda estratégica que decimos de los próximos 5 años de la próxima legislatura, encontrar algún tipo de coordinación de las políticas migratorias. Por ahí podría empezarse. Y luego hay otra cuestión de Francia, un pequeño apunte al hilo de algo que decía antes Pablo, de la coordinación de la izquierda. Eso también puede ser una lección para la izquierda en España. Si ahora mismo las encuestas no le dan posibilidades o por lo menos le ponen difícil la renovación de un gobierno de coalición, no es tanto porque el PSOE haya perdido apoyos o porque incluso se haya ido a la abstención el voto de izquierda, sino simplemente porque está dividido entre Sumar y Podemos. Es decir, la simple agregación de esos partidos en cualquier encuesta que hay ahora mismo le situaría prácticamente al mismo nivel que Vox, es decir, a las elecciones que teníamos de hace un año. Es decir, quizás le dé que pensar a la izquierda en España también de por qué no volver a una unidad, o incluso al gobierno de por qué no intentar unificar a todos los partidos a su izquierda. Sí, es cierto que podemos sumar, pero acabamos divididos. Sí, a ver, todo es multiplicativo siempre, y en la izquierda cada persona es una corriente en sí misma, ¿no? A ver, en realidad hay algo que tenemos que asumir, y yo creo que es un hecho, que es que la familia de la derecha radical no es un calentón. ¿Vale? Son unos partidos que están anclados entre el 17 y el 20%, son competidores estructurales, llevan con nosotros desde los años 80, crecen mucho desde la época de los 2000 y sobre todo con la crisis económica, pero muy particularmente con el impacto de la crisis de los refugiados desde el año 2016 en adelante. Una vez has abierto la caja de Pandora, y ha habido muchas transformaciones profundas en nuestra sociedad de la discusión sobre las identidades, esa caja de Pandora no se puede remitir. Y yo creo que incluso aunque la Unión Europea tuviera unas políticas migratorias muy coordinadas, seguiría existiendo esto, porque no hemos visto que necesariamente, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Muy sencillo, la derecha radical arrasa en las zonas rurales. En las zonas rurales no hay presencia migratoria masiva tanta como en las ciudades. No hay menos desempleo y, sin embargo, hay más sensación de abandono. Y lo relevante no es que el abandono existe, sino que la sensación se proyecta, hay una percepción de pérdida de identidad, y eso tiene que ver con que nuestras sociedades son más complejas y ha cambiado. Yo creo que tenemos que asumir que esta familia está aquí. La pregunta es, para los que son demócratas y tal, es la idea de las sociedades abiertas, si pueden convivir o no con esta familia y cómo relacionarse. Ya ha habido diferentes fórmulas. Ha habido la del cordón sanitario, es una, que te lo facilita o el sistema electoral en Francia, porque ahí es fácil, o en Alemania, porque hay un compromiso firme. Ha habido otros sitios donde las han metido en el gobierno, como socios junior, y han terminado descompuestas. Hay otros sitios en los que, como la derecha clásica desapareció, estoy pensando en lo que ocurre en Italia, por ejemplo, terminan hegemonizando ese espacio. Para mí, el eje central, lo fundamental que necesitamos, si es que nos preocupa que estos partidos lleguen al poder, a mí sí, es que haya una derecha moderada fuerte. Donde hay una derecha moderada fuerte, con capacidad de autonomía, tiene capacidad para bloquear este crecimiento. Y eso es lo que ocurre, donde ha estallado la derecha moderada tradicional. Véase el Reino Unido, donde nos iremos ahora, ¿no? El Partido de la Reforma, etc.
Entonces ahí sí hay un problema. Para mí el gran debate hoy no es ideológico, estratégico, si queréis táctico, no es tanto en la izquierda. Para mí lo relevante, todo lo relevante que está pasando ahora en Europa y todo lo relevante que va a pasar en Europa pasa por la derecha. Cómo resuelva su debate interno, hacia dónde se mueva en parámetros de inclusividad, de democracia o de economía incluso. Creo que estamos muy escasos de tiempo, así es que solo os voy a pedir una palabra sobre Inglaterra. Pablo, has empezado mencionando sobre el Reino Unido. Sobre el Reino Unido. Has empezado diciendo, has dicho una cosa muy relevante y es lo que ha sucedido en las últimas elecciones no es tanto que haya habido un trasvase de votos a los laboristas como que ha habido una implosión del partido Tory. Eso es. Una reflexión de cada uno de vosotros, porque sé que estamos muy excedidos de tiempo, pues sobre el Reino Unido. Súper rápido. A ver, lo que ha ocurrido en el Reino Unido con un laborismo que no ha ni siquiera ha batido el récord de lo que sacó Corbyn en la anterior ni de lo que sacó Tony Blair en el 97 es unos conservadores que se han hundido por problemas de liderazgo, de campaña, de gestión del Brexit, etcétera, y un partido de la reforma, ¿vale?, de los euroescépticos, que se ha presentado en casi todas las circunscripciones en el Reino Unido. Derecha dividida plus derecha débil, con unos laboristas que van en cabeza, le permite tener un parlamento parecido al de Corea del Norte. Nota al pie. A mí lo que me interesa ahora es estabilidad en el Reino Unido, porque España tiene unos intereses fundamentales de que nuestras relaciones con el Reino Unido sean buenas, por razones turísticas, bancarias, financieras, industriales. O sea, que ojalá haya estabilidad y busquemos un Brexit cariñoso, ¿vale? O una gestión del Brexit lo más cariñosa posible, porque va a ir en interés de ambos países. La mayoría está con un 34%, esa mayoría absoluta, es una barbaridad. Con un 34% 64% de los escaños con el 33%. Luego, para que me digan que el sistema británico en términos electorales es ejemplo. Compare y contraste con la situación francesa. Pues para mí, estando muy de acuerdo en lo que ha dicho Pablo, para mí vuelta a la Unión Europea, de alguna forma, acercamiento como ha mostrado y ha dicho Lamy, si es el nuevo ministro de Asuntos Exteriores británico, y también un cambio también en la percepción, en las ayudas, por ejemplo, a Ucrania, y también, por tanto, en las sanciones a Putin. Me parecen fundamentales esos dos ejes. Sí, yo coincido también en que ese acercamiento a Europa va a ser positivo porque venimos de una década en la que la propia debilidad económica y, por supuesto, todo el Brexit ha contribuido a inestabilizar más al resto de Europa, y cuanto mejor le vaya al Reino Unido, no solo le va a venir bien a España porque vengan más turistas, en general le va a venir bien a toda la economía europea y por tanto, nos beneficiaremos todos. Aunque esperamos que les vaya bien a partir del lunes, el domingo no. Muchísimas gracias, por favor, uniros a mí en un aplauso. Muy bueno. Muy bueno. Y pasamos a la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.